Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este tutorial vamos a trabajar la resolución de problemas compuestos de porcentajes y proporciones. Eso de compuestos lo que quiere decir es que ocurre más de una cosa. Por eso es imprescindible que antes de ver este vídeo veáis el tutorial dedicado a problemas simples de porcentajes y porcentajes. Repito, es necesario que veáis o que controléis la resolución de problemas simples, cuando únicamente interviene pues un porcentaje o una proporción. Vamos allá y empezamos directamente con problemas. Voy a ir directamente a ejercicios. Pues como casi siempre os animo a que primero intentéis resolverlo vosotros y luego veáis cómo lo resuelvo yo. Primero he querido poner dos problemas, aquí uno al ladito del otro, y os pediría que paráis un momento y vierais la diferencia entre los dos enunciados. Es decir, ¿existe alguna diferencia entre el enunciado del ejercicio 1 y el enunciado del ejercicio 2? 3 camiones tienen que trasladar 2.400 kilos de escombros. Estoy leyendo ambos a la vez porque veo que hasta ahora es lo mismo. El primer camión se lleva una tercera parte de los escombros. Hay un segundo camión que se lleva 2/5 partes del total. Pues ya veo la diferencia. La diferencia está aquí. Bueno, pero a lo mejor eso no afecta, ¿no? A la hora de resolución del enunciado. Vamos a pensarlo. No es lo mismo llevarse los 2/5 del total, el segundo camión, 2/5 del total, o los 2/5 de lo que queda después de lo del camión primero. Fijaos que estoy hablando del segundo camión. Y la respuesta es no, no es lo mismo. Y hay una pequeña diferencia que vosotros a veces no percibís en los ejercicios. Y es muy importante que os deis cuenta. El primer ejercicio va a ser mucho más sencillo que el segundo, que también lo es. Porque en el caso del primer ejercicio, ahora lo vais a ver, estas dos proporciones se refieren a lo mismo. El primer camión se lleva una tercera parte del total, el segundo camión se lleva 2/5 partes del total. Como ambas proporciones se están refiriendo a lo mismo, pues vamos a ver que esas dos proporciones se pueden sumar. Sin embargo, en el segundo ejercicio, los 2/5 no es del total. Por lo tanto, este 1/3 y este 2/5 están hablando de cosas distintas, así que no voy a poder sumarlos y tendéis a sumarlos en los exámenes. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado a la hora de leer. Seguimos leyendo los ejercicios porque me están preguntando cuánto tiene que trasladar el tercer camión. O sea, tenemos 3 camiones, vamos a ver, vamos a resolver los dos para que veáis la diferencia. Aquí tenemos los escombros, 2.400 kilos de escombros, y tengo aquí estos 3 camiones preparados y numerados para llevarse estos escombros. Bueno, y aquí lo mismo, los 2.400 kilos de escombros y mis 3 camiones. Vamos con el ejercicio 1. Y empezamos con el primer camión. El primer camión dice que se lleva la tercera parte de los escombros, 1/3 de los escombros. La tercera parte de 2.400, pues sería igual a 800 kilos. Estas operaciones las hago rápidas porque, al igual que he dicho antes que hay un tutorial dedicado a la resolución de problemas simples, también hay tutoriales dedicados al cálculo de proporciones o de porcentajes de cantidades. Así que esta parte la hago con mayor agilidad. Así que el primer camión tiene ahí sus 800 kilos y se los lleva. El segundo camión se lleva los 2/5 del total también, de todos los escombros. O sea, 2/5 de todos los escombros. A alguien le puede llamar la atención. ¿Cómo se va a llevar los 2/5 de todos los escombros si ya se han llevado 800 kilos? Da igual, lleva los 2/5 de los escombros que había al principio del día, a la jornada del día. Imaginad que a lo mejor los dos camiones los han estado cargando a la vez. Lo que pasa es que yo aquí he puesto que el primer camión ya se ha ido, pero puede ser perfectamente los 2/5 del total. Es decir, los 2/5 de 2.400 kilos. Calculo los 2/5 de 2.400 kilos, son 960 kilos. Pues eso es el segundo camión y se los lleva. ¿Cómo saber cuánto le queda por trasladar al tercer camión? Es decir, cuántos escombros nos quedan. Pues simplemente la operación matemática sería esta que tenéis aquí, es decir, el camión 3 sería restar el total de los escombros menos la suma de las dos cantidades que se han llevado los dos camiones anteriores. Sería 2.400 menos 1.760, es decir, 640 kilos de escombros se tendría que llevar el tercer camión. Y así es como sería el primer ejercicio. Se podría hacer de otra forma, que es lo que os voy a enseñar. ¿Vale? Ya que este 1/3, lo he dicho antes, y estos 2/5 se refieren al total, podría haber sumado las dos proporciones y a lo mejor se puede hacer de una forma más rápida. Luego lo hago. Vamos a ver el segundo ejercicio. El primer camión no cambia nada del asunto. El primer camión se lleva la tercera parte de todos los escombros, la tercera parte de 2.400, que son 800 kilos. Pues venga, primer camión, ahí está, ya lo tenemos. Vamos con el segundo camión. El segundo camión pues se lleva los 2/5 de lo que queda. Ojo, de lo que queda. Es decir, los 2/5 no de 2.400, sino de 2.400 menos 1.800. Ahí lo tenéis. El primer camión se ha llevado
800 kilos. Así que el segundo camión se lleva los 2/5 de lo que me queda. Tengo que hacer esta resta. Es decir, los 2/5 de 1600. Y esos son 640 kilos. El segundo camión se lleva 640 kilos. Por lo tanto, el tercer camión se lleva, aquí no cambia, el razonamiento sigue siendo el mismo, el total de los escombros menos lo que se han llevado los dos camiones, es decir, 960 kilos. Y esa sería la respuesta. Veis que son respuestas distintas. Así que hay que estar muy atentos a la hora de leer un problema de este tipo. Vamos a resolver estos dos problemas de otras formas distintas, pero para insistir en la diferencia en ambos ejercicios. De nuevo, volvemos a empezar y lo que os he dicho antes. Como estas dos proporciones se refieren a lo mismo, al total, es decir, el primer camión se lleva 1/3 del total y el segundo camión se lleva 2/5 del total, yo puedo sumar esas dos proporciones. El primer camión se lleva 1/3 del total y el segundo se lleva 2/5 del total. Hasta ahí sí. Como los dos se refieren a la misma cantidad, yo podría sumar esas dos cantidades. Es como en álgebra, ¿no? Cuando los dos términos tienen x, puedo sumar las x. Cuando aquí los dos términos, los dos camiones, hacen referencia a lo mismo, a esta letra t, que es el total, puedo sumar esas dos proporciones. Así que si sumo 1/3 más 2/5, me sale 11/15 del total. Los dos camiones juntos se han llevado los 11/15 de los escombros. Los 11/15 de los escombros. Por lo tanto, el camión 3 se va a llevar el total menos los 11/15. Es decir, los 15/15 menos 11/15 sería 4/15. Cuidado aquí que no quiero que nadie se líe porque doy por hecho que si estáis viendo esto ya dominéis ciertas herramientas, ¿no? Si alguien se ha llevado los 11/15, es decir, si de cada 15 ladrillos se han llevado 11, ¿cuántos me quedan por llevar? Pues de cada 15 ladrillos me faltan 4 por llevar. Es decir, el tercer camión se va a llevar los 4/15 del total. Los 4/15 de 2400. Que qué curioso, sale 640 como salía antes. Sale la misma solución. A lo mejor alguno ha entendido esta mejor y ha visto que es más rápida. Es cierto, es más rápida. ¿Gracias a qué? A que las dos proporciones hacen referencia a lo mismo. Vamos con el segundo. El primer camión se lleva 1/3 del total. Pero el segundo se lleva los 2/5 de lo que queda. De lo que queda. Los 2/5 de lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Vamos ahí, eso es. Lo que queda es 2/3. ¿Y por qué 2/3, Álvaro? Es lo que queda. Porque si tú te has llevado 1/3 del total, te quedan 2/3. Si tú de cada 3 ladrillos te has llevado 1, ¿cuánto es lo que te queda? Este de lo que te queda. Ese de lo que me queda es de cada 3 ladrillos, 2. La suma de estas dos cantidades me da la unidad. Así que el segundo camión se lleva en proporción los 2/5 de los 2/3 de el total de ladrillos. Es decir, se lleva 4/15. Eso es lo que se lleva el segundo camión. 4/15 del total. Por lo tanto, ¿cuánto se lleva el tercer camión? Pues primero tengo que adivinar la suma de estos dos camiones, porque ya estos dos camiones hacen referencia al total. Antes esto era los 2/5 de lo que quedaba, no del total. Esto en equivalencia es los 4/15 del total. Así que puedo sumar 1/3 más 4/15, me queda 9/15 del total. Estos dos camiones se han llevado los 9/15 de los escombros, es decir, de cada 15 se han llevado 9, por tanto el tercer camión de cada 15, haríamos esta resta, 15/15 menos 9/15 son 6/15, los 6/15 del total. Y me sale 960 kilos, que era justo lo que nos había salido en la diapositiva anterior. A lo mejor alguno ha entendido mejor como lo he hecho al principio. Simplemente hasta aquí. Lo que os quiero decir es que hay que tener mucho cuidado si es un problema u otro. A estos problemas de aquí se llaman problemas acumulativos. No son en realidad problemas compuestos de porcentajes y proporciones. Se llaman acumulativos porque se pueden acumular todas las proporciones en una. Es decir, se convierte en un problema simple. Y este sí que es un problema, lo que se llaman problemas compuestos. Estos son los que voy a trabajar en el tutorial. Aunque en un momento, en un ejercicio, va a volver a aparecer este tipo, os avisaré y os lo explicaré. Pero estos son los problemas que yo llamo problemas compuestos de porcentajes y proporciones. Cuando las proporciones sucesivas que va viendo siempre se refieren a lo que va quedando. Explicada ya esta diferencia entre estos dos ejercicios, mucho cuidado, hay que leer muy bien. Vamos ya a ir resolviendo los ejercicios. Os voy a proponer un método de resolución. Ya sé que antes he hecho otra forma de hacer, el ejercicio 2. Fijaos que de nuevo he puesto un ejercicio 2, no es un error, es el mismo de antes. Pero voy a resolverlo utilizando el método de las cajas.
que es lo que habéis visto en el tutorial de los problemas simples. Se adapta perfectamente a la resolución de problemas compuestos. Entonces, vamos allá. Tenemos aquí, ocurren dos cosas: un tercio de los escombros, 2/5 de lo que queda. Esto me indica que es un problema compuesto. Y vamos a ver cómo hacerlo con cajas. En este caso repito que ocurren dos cosas, por eso pongo 3 cajas. Aquí va a ocurrir una cosa, la amarilla es el principio, de la derecha del todo va a ser el final. Aquí va a ocurrir una cosa entre la primera caja y la segunda, y aquí va a ocurrir otra cosa. El esquema es este: aquí voy a poner los escombros que hay al principio, porque en este caso el problema va a ser del derecho, es decir, me van a dar los escombros que hay al principio, me preguntan por el final. Pero en otro tipo de problemas podría ser al revés. Y aquí es donde es la importancia de este método. Este método también sirve si se hace al revés. Si aprendéis y entendéis el método de las cajas, va a ser muy sencillo de hacer, haya el número de porcentajes o proporciones que haya. Vamos allá. Vamos ahí, y lo primero que ocurre: el primer camión se lleva un tercio, es decir, lo que tengo al principio me quitan un tercio. Si me quitan un tercio, pues ya os acordáis, esta nubecilla, esta caja sería 3/3. Si a toda la caja, a todos los escombros, que es la unidad 3/3, me quitan un tercio, me quedo con 2/3. Esta es mi constante de proporción. Este numerito es el que me permite pasar de una caja a otra. De izquierda a derecha multiplicando, es como si calculara los 2/3 de el principio, y eso sería la cantidad de escombros que me quedarían. El primer camión se llevó un tercio, el segundo le quedan los 2/3 del principio, pero me permitiría hacerlo también de derecha a izquierda si el problema fuera al revés. En vez de multiplicando, dividiendo. Si os dais cuenta, he puesto la multiplicación por el inverso, porque dividir entre una fracción es multiplicar por su inversa. Vamos a ver qué ocurre en el segundo momento. Ya se ha ido el primer camión, vamos con el segundo camión. El segundo se lleva los 2/5 de lo que queda, es decir, de esta caja, no de la del principio, sino de esta caja. Quitamos los 2/5. Vale, pues si esta caja, que en este caso son los 5/5, esta caja, como habla de lo que queda, es la unidad de nuevo. Si a esta caja, que es los 5/5, le quitamos sus 2/5, nos queda sus 3/5. Esta es la constante de proporción que me permite pasar de la segunda caja a la tercera. Y si el problema fuera al revés, multiplicaría por el inverso. Este esquema, fijaos, me sirve, me da igual si el problema es del derecho o del revés. Yo hasta ahora no he puesto lo de los 2.400 kilos de escombros. Luego yo miraría luego el enunciado y miraría qué me están preguntando, si el final o el principio. En este caso me están preguntando por el final, me están preguntando por el camión 3. Me están diciendo que aquí hay 2.400 kilos. Pues simplemente me tengo que fijar en las flechas que me llevan de izquierda a derecha. Las otras les he puesto más claritas, como si desaparecieran. Me fijo solo en esas flechas, ¿veis? En estas. Porque es el camino que me interesa. Es más, si no me preguntaran por cuánto hay aquí, pues no tengo ni por qué escribirlo, pero bueno, no viene mal. Lo que se lleva el tercer camión va a ser igual a 2.400 por 2/3 por 3/5. Estas fracciones las puedo simplificar, me queda 2.400 por 2/5, es decir, 960 kilos. Y si os acordáis, era la respuesta correcta de este ejercicio 2. Este método, insisto, es muy bueno porque puede haber varios pasos, muchos pasos, y se puede hacer rapidísimo. Una última cosa antes de pasar a otro ejercicio, bueno, ahí tenéis la solución, es este producto de aquí. El producto de estas dos constantes, constantes de proporción, que me da 2/5, es interesante porque en realidad lo que me está diciendo es que para pasar de la primera caja a la última, en realidad lo que tengo que hacer es multiplicar por 2/5. Repito, aquí hay dos pasos. Pero estos dos pasos, es decir, multiplicar por 2/3 y por 3/5, se puede resumir en multiplicar por 2/5. Es decir, el 40%, si pasáis esta proporción a este porcentaje sería el 40%. Es decir, lo que me está diciendo esto es que al final me queda el 40% del principio, es lo que me quiere decir. Es decir, el tercer camión se está llevando el 40% de los escombros. Viene bien a veces resumir esas constantes porque a veces os preguntan, y además hay un ejercicio en este tutorial, ¿qué ha pasado al final? Bueno, pues al final lo que ha pasado es que han quedado el 40% de escombros después de que estuviera el primer camión y el segundo camión, así que el último camión se lleva los 2/5 de los escombros totales. Bueno, y ahora sí, ya vamos con un problema nuevo. Problema 3, un depósito de agua, tenía el lunes 4.000 hectolitros de agua. El martes, debido a las lluvias, aumenta su capacidad en un 20%, mientras que el miércoles pierde el 20% del agua que tenía el martes. ¿Qué cantidad de agua tiene actualmente?
Bueno, aquí muchísimas veces, lo digo por experiencia, alguno cree que el depósito se queda igual, porque dice, bueno, pues si al final, si al principio aumenta un 20% y luego pierde un 20%, pues gano un 20, pierdo un 20, me quedo igual, ¿no? Pues no, la respuesta es que no. ¿Por qué? Pues por esto que tenéis aquí. Porque lo segundo que ocurre cuando pierde el agua, pierde un 20% del agua, no del principio, no de los 4.000 hectolitros, sino pierde el 20% de lo que tuviera en ese momento, después de haber ganado un 20%. Así que eso de que gano el 20 y pierdo el 20, me quedo igual, eso no es correcto, a no ser que los dos porcentajes se refieran a lo mismo. Y en este caso no se refieren a lo mismo. Así que estamos ante un problema compuesto de porcentaje y proporción. Ya digo que si fuera la misma cantidad sería muy sencillo. ¿Qué cantidad de agua tiene actualmente? Pues 4.000 hectolitros. Pero vais a ver que la respuesta no va a ser 4.000 hectolitros. Vamos con el método de cajas. Aquí ocurren dos cosas, así que pongo dos saltos, es decir, tres cajas. El principio y el final, luego ya veré qué es lo que me están preguntando, si el principio y el final. Yo ahora solo me voy a fijar en las dos cosas que ocurren. Al principio lo que ocurre es que aumenta su capacidad en un 20%, así que aquí hay un aumento del 20%, y lo segundo que ocurre es que hay una disminución del 20%, luego lo pondré. ¿Qué quiere decir que aumenta el 20% algo? Pues que si al 100%, lo del principio, recordad que cuando usamos problemas con porcentajes, la unidad es el 100%, cuando usamos proporciones, como hemos hecho antes, pues serían los 5 quintos o los 3 quintos. Bueno, pues si al 100% le sumáis el 20%, vais a conseguir el 120%, es decir, el número decimal o la constante de proporción 1,2. Ese es el numerito que me permite pasar de la primera caja a la segunda. Multiplicando, si el camino correcto fuera eso, de izquierda a derecha, o dividiendo, si lo que me están preguntando es lo que ocurre al principio, es decir, si fuéramos hacia atrás en la historia. Lo segundo que ocurre es que perdió el 20% de lo que tenía el martes, es decir, de esta segunda caja, no de la primera caja, si no nos hubiéramos quedado igual. Es decir, perdemos el 20% de esta segunda caja. ¿Qué ocurre cuando perdemos el 20% del 100%? Pues que nos queda el 80%. Es decir, en este caso, ¿cuál es la constante de proporción? Pues 0,8. Esa sería la constante que me pasa de una caja a otra, multiplicando o dividiendo. Depende del sentido. Y ahora ya sí, una vez que ya tengo mis cajas, me fijo qué tipo de problema o qué sentido es el que me interesa. Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, si me están preguntando el final o el principio. Leo el enunciado, me fijo que me dice que al principio había 4.000 hectolitros. Me están preguntando por la cantidad que sobra al final. Luego el sentido de este ejercicio es, al igual que antes, de izquierda a derecha. Esas son las flechas que me interesan. Esas de ahí son las flechas que me interesan. Vamos entonces, lo que haríamos es la sobra, la S, lo llama S de solución, sería 4.000 por 1,2 por 0,8. Si hacéis este producto de 1,2 por 0,8 sería 0,96. Repito algo que he comentado antes, si me pidieran cuánto le queda al martes, es decir, este paso intermedio, pues simplemente hago este producto, 4.000 por 1,2, que sería 4.800, pero si solo me preguntan por el final no es necesario que hagáis este paso intermedio. Pero en este caso doy la solución final, que sería 3.840 hectolitros. Aquí tenéis, he puesto el paso intermedio, la solución intermedia eran 4.800, 3.840 hectolitros. ¿Veis que no nos han quedado los 4.000 hectolitros? A lo mejor alguno aquí se ha extrañado. Ah, pues es verdad, que no me queda la misma cantidad del principio y eso que me han quitado el 20 y me han añadido el 20. La respuesta es esa. Es decir, porque este segundo 20%, el que perdió, no se refería al total. No importa el orden en que haya ocurrido esto. Es decir, da igual que al principio aumente un 20% y luego disminuya un 20%, que primero disminuya un 20 y luego aumente un 20. No sé si me habéis entendido lo que os he querido decir. Es decir, este mismo ejercicio, si yo cambio lo que está naranja como si hubiera sido lo que pasó el miércoles y lo que está en morado lo que fue el martes, la solución hubiera sido la misma. ¿Y por qué? Porque lo único que hubiera variado es que este 1,2 y este 0,8 hubieran estado cambiados. Pero ya sabéis que el orden de los factores no altera el producto. Da igual el orden en que se apliquen los porcentajes, sean para aumentar o para disminuir. Alguno cree, no, primero aumentamelo porque así lo que me quitas está aumentado. Nada. Da igual el orden en que se utilicen o se apliquen los porcentajes en un problema compuesto. Bueno, pues ya tenemos aquí lo que os he dicho antes. Es importante este producto de constantes de proporción. Es decir, lo que me está diciendo es que en realidad para pasar de la primera caja a la última caja hay que multiplicar por 0,96. Es decir, es el 96% de agua lo que nos queda al final del todo. El 96% de 4.000. Es una forma de saber, oye, ¿qué ha pasado al final? Bueno, pues al final lo que ha pasado es que hemos disminuido un 4% el agua, y eso se sabe aquí directamente. Si vosotros multiplicáis algo por 0,96, estáis calculando su 96%.
Es decir, hemos perdido un 4% en el camino y no un 0% como alguno podría pensar. Al final disminuyó un 4% la cantidad inicial. Vamos a por otro. Problema 4. El domingo por la noche, otro depósito. Se dejó lleno un depósito. O sea, el domingo por la noche estaba lleno. El lunes, al día siguiente, se vacía el 40%. Mientras que el martes se saca los 3/4 de lo que quedaba. Ahí tenemos la clave. Este problema es un problema de nuevo compuesto. Es decir, estas dos proporciones o porcentajes no se pueden sumar, no se pueden unir. Igual que el ejercicio 3. Porque esta segunda proporción me hace referencia no al total del depósito, que es lo que implica este 40%, sino a lo que va quedando. Pues si sobraron todavía 90 litros al final del todo, el miércoles, ¿cuál es la capacidad máxima del depósito? Es decir, cuánto agua había al principio el domingo, porque me dicen que es el domingo cuando se llenó, se dejó lleno el depósito. Entonces, si adivino cuánto agua había el domingo, sé la capacidad máxima del depósito. Son dos cosas las que ocurre, coloco estas tres cajas, el antes y el después, el antes y el final, y voy uno a uno. Al principio se vació el 40%, es decir, la primera caja le quitamos el 40%, si al 100% le quitáis el 40% os queda el 60%, ahí tenéis nuestra constante de proporción, ya lo voy haciendo más rápido el ejercicio, depende el sentido que lleve el problema al final, habrá que multiplicar o dividir, y la segunda caja lo que le ocurre es que se gastan los 3/4, quitamos los 3/4, si a la unidad, es decir, a los 4/4 le quitáis 3/4 os queda 1/4, esta es mi constante de proporción en un sentido. Y la división, fijaos, aquí sí que he puesto la división en vez del producto de la inversa, que sería por 4. Voy a dar lo mismo, poner aquí 1 por 4. Al final dividir entre 1/4 es multiplicar por 4. Si el sentido fuera hacia atrás. En este caso, lo que hago ahora es volver al enunciado. Me doy cuenta que el dato que me dan, sobraron 90 litros, me están dando el final de la historia. Y me están preguntando por el principio, es decir, cuánto agua había el domingo, que es precisamente cuando es la capacidad máxima del depósito. Así que en este caso las flechas que me interesan son las que van de derecha a izquierda, estas de aquí, y la solución simplemente sigo el camino. 90 dividido entre 1/4 sería este número de aquí, y lo que me dé lo divido entre 0,6, que sería esto de aquí. Ahí lo tenéis. 90 entre 1/4, que sería precisamente, por decirlo así, el agua que habría al final, o al comienzo del martes, y lo que me dé lo divido entre 1/6. Esta operación equivale a esta otra, que os he puesto aquí, porque por la jerarquía se hace de izquierda a derecha, así que estos paréntesis en realidad sobran, pero más vale que sobren que no que falten. Pero hago esto para que os deis cuenta que esta división o esta operación es igual que esta otra. Esto a lo mejor os cuesta más. Fijaos que he puesto entre paréntesis la división de un producto. Esto lo que me está diciendo es que los dos están dividiendo. Los dos están dividiendo. Esto y esto es lo mismo. ¿Y por qué hago esto? Pues para que veáis de nuevo la importancia del producto de estas dos constantes de proporción. Me da igual que vayan de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Las dos constantes de proporción se pueden multiplicar. En el caso de la división os cuesta más entender, pero si las dos se están dividiendo, pueden unirse en un producto y ese producto es el que divide y al final es lo mismo. Esto me queda 90 dividido entre 0,15, porque 1/4 por 0,6 es 1,15, y esto me sale 600 litros de agua. Y ahí os pongo la solución final y la intermedia, por si a alguien le pudiera interesar, o bien os lo preguntara. ¿Y por qué he hecho esto de aquí? Este paso de aquí, que a lo mejor a alguno le ha podido costar entender, por lo de antes. Este 0,15 me da información. Me está diciendo que para pasar de esta caja a esta otra, de la primera a la última, hay que multiplicar por 0,15, es decir, hay que calcular el 15%. Como en este caso el problema es al revés, es de derecha a izquierda, este 0,15 me está dando un resumen. Es que 90 litros son el 15% de 600 litros. Es decir, al final nos ha quedado un 15% del depósito. O lo que es lo mismo, ha disminuido un 85% el depósito inicial, la cantidad inicial de agua. Así que ahí tenéis este cuarto ejercicio. Son todos iguales. Una vez que aprendáis la técnica de las cajas, todos los ejercicios os pueden poner todos los pasos que queráis, que va a ser al final siempre lo mismo. Se puede hacer paso a paso, o bien hacer el producto de las constantes, el producto de las constantes de proporción, para hacer un poco más resumido, pero al final el ejercicio siempre es igual. Son muy fáciles. Pero hay que, eso sí, leer muy bien el ejercicio para saber si es un ejercicio de este tipo o bien aquel ejercicio en que podíamos sumarlos todas las proporciones o porcentajes, porque se referían al total. Quinto ejercicio. Bueno, Carolina ha invertido un dinero en unas acciones. Vale, dice que el primer mes gana un 5%, el segundo mes perdió un quinto y el tercero un medio. Fijaos, ha ocurrido tres cosas aquí. Tres cosas. Entonces pierde un quinto del dinero invertido y un medio también del dinero invertido. ¿Os dais cuenta de esto?
Las tres cosas hacen referencia a lo mismo. El primer mes gana un 5% ¿de qué? Pues del dinero del principio, es decir, del dinero invertido. El segundo mes gana un quinto del dinero invertido. Y el tercero un medio del dinero invertido. Los tres hacen referencia a lo mismo. Por lo tanto, aquí os pongo el antes y el después. Como los tres hacen referencia a la misma caja, ahí los tenéis, los tres, estas tres porcentajes en este caso se pueden acumular. Es un problema acumulativo. Alguien puede pensar, oye, este 20% ¿dónde lo sacas, Álvaro? He pasado un quinto a porcentaje, no tendría por qué haberlo hecho, pero como los voy a sumar, o bien lo paso todo a porcentaje o bien lo paso todo a proporción, tengo que elegir. Entonces pues lo he pasado a porcentaje. Igual que un medio lo pasado a porcentaje es un 50%, es decir, aumentar la mitad a algo es sumar su 50%. Entonces como los tres hacen referencia a la misma caja, podemos acumular estos tres porcentajes en uno. Lo que ha ocurrido es que Carolina ha aumentado un 35% sus ganancias, su dinero. ¿Qué es lo que me preguntan? Dice, ¿qué ha pasado con el dinero de Carolina? Fijaos que no me dicen cuánto dinero ha invertido, que a veces estos problemas también nos descolocan. Profesor, si no me dice cuánto dinero tiene, ni te lo pregunto. Me está preguntando el enunciado, el ejercicio, ¿qué ha pasado con el dinero de Carolina? La respuesta que tú puedes dar es, mira, Carolina ha aumentado su dinero en un 35%. Por lo tanto, la constante de proporción, si fuera necesaria, para pasar de una caja a otra sería 1,35. Porque si tú aumentas el 35% a algo, consigues su 135%. 1,35. De ahí viene ese 1 que a veces no lo entendéis. Y ponéis 0,35. Y si multiplicáis algo por 0,35, no lo hacéis más grande, lo hacéis más pequeño. Sin embargo, si multiplicáis algo por 1,35, lo hacéis más grande. Ha aumentado el 35%. Que luego me dicen que, oye, ¿cuánto invirtió al principio Carolina si al final tenía 2.700 euros? Pues entonces lo puedo calcular. ¿Cómo puedo calcular lo que había antes? Sigo la flecha de derecha a izquierda. Y lo que tenía antes Carolina era 2.700 dividido entre 1,35, es decir, 2.000 euros. Pero esto ha sido ya posterior, es decir, mi enunciado no me daba este dato, lo he añadido ahora simplemente para que veáis que da igual qué cantidad de dinero me den, al principio o al final, grande o pequeña, la cantidad me da igual, lo importante es este 1,35, lo importante es saber razonar que ha aumentado un 35%. Pero bueno, lo dicho, este ejercicio es un problema acumulativo, he podido acumular los tres porcentajes. Ahí tengo la solución. Vamos a modificarlo un poquito. Carolina ha invertido un dinero en unas acciones. El primer mes ganó un 5%. El segundo perdió un quinto, o el 20%, lo hemos visto antes, de lo que tenía en ese momento. Y el tercer mes ganó un medio del dinero que tenía hasta entonces. Hemos cambiado el ejercicio. Ahí tenéis... perdón. Esas dos frases me están diciendo que este problema no es como antes. Es decir, yo no puedo acumular, no puedo sumar esas tres proporciones o porcentajes, porque hacen referencia a cosas distintas. Por lo tanto, es un problema compuesto y he de trabajarlo con cajas. En este caso he puesto 4 cajas. ¿Por qué? Porque ocurren 3 cosas. 1, 2 y 3 cosas. Vamos caja a caja, que en realidad os he dicho antes que no importaría el orden en que lo hicierais, pero hombre, lo lógico es hacerlo en orden. El primer mes hay un aumento del 5%. Aumentar algo el 5% no es multiplicar por 1,5, ojo, cuidado, multiplicar por 1,5 es aumentar un 50%. Aumentar un 5% es multiplicar por 1,05, porque si al 100% le sumáis el 5%, conseguís el 105%, es decir, 1,05. Esa va a ser mi constante de proporción en un sentido o en otro. Lo segundo que pasó es que perdió un quinto. Si pierdes un quinto, te quedan 4 quintos. Ahí tenéis lo que yo pensaría para calcular mi constante de proporción, que sería 4 quintos en un sentido o en otro. Y por último, lo que pasó es que ganó un medio. Podría poner aquí ganó el 50%, porque en este caso el porcentaje de un medio es exacto, el 50%. No os acostumbréis, porque no siempre suele ser exacto. Entonces, que no os dé miedo trabajar con las proporciones, es lo que os quiero decir. A veces rehuís de las proporciones, tendéis siempre a porcentajes, y si en vez de ganar un medio os pongo ganó un tercio, ya empezáis con aproximaciones, que es el 33%, y ya cometemos un error que no es necesario. Vamos a trabajar con la proporción, un medio. Ganar un medio, ¿qué sería? Pues ganar un medio sería, si a 2 medios le sumáis un medio, tenéis 3 medios. 3 medios sería mi constante de proporción, es decir, estoy aumentando, estoy multiplicando por una fracción mayor que la unidad. Y en el otro sentido sería dividir. Y de nuevo os digo, aquí no me hablan de Carolina tenía al principio este dinero, cuánto tiene al final o al revés. No me dicen en qué sentido he de seguir.
Me están preguntando qué ha pasado al final con el dinero. Pues aquí voy a aplicar lo que os he comentado antes. El resumen de todo esto es multiplicar las tres constantes de proporción. Si yo multiplico las tres constantes, 1,05 por 4 quintos por 3 medios, ahí lo tenéis, saldría 1,26. Es decir, en resumen, para pasar de la primera caja a la última, tengo que multiplicar por 1,26. Y multiplicar por 1,26 es calcular el 126%. Es decir, al principio tengo el 100%, al final tengo el 126, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Carolina ha ganado un 26%. Recordad que antes no era así. Antes os acordáis cuál era la solución. Creo que salía un 35% de ganancia, creo recordar que era. Sin embargo, en este caso, con esta pequeña modificación en el enunciado, sale un 26%. Esto luego en la vida diaria, en la vida real, se aplica muchísimas veces. A veces nos quieren vender resultados de estadísticos o datos o encuestas o ofertas que nos pretenden engañar. Hay que leer muy bien la letra pequeña y no es lo mismo una oferta del 20% de lo que te queda que el 20% del precio base, por decirlo así. Así que muy atentos a eso. Que luego me dicen en el ejercicio, oye, que al final aumentó un 26%. Me dicen que, oye, que tenía 6.300 euros al final del todo, Carolina. Y me preguntan, oye, ¿cuánto tenía al principio? Es decir, si cambio un poco el ejercicio, el enunciado, ¿cuánta cantidad de dinero invirtió Carolina? Pues simplemente lo que tengo que hacer es dividir 6.300 entre 1,26. Tengo que seguir este sentido de la operación, es decir, 6.300 dividido entre 3 medios, lo que me dé lo divido entre 4 quintos, lo que me dé lo divido entre 1,05. Este primer resultado sería esta primera caja, 4.200. Este segundo resultado sería la tercera caja, 5.250 euros, es decir, cuando pasó el primer mes, este es el dinero que tenía Carolina, y toda la operación completa, es decir, esos 5.000 euros sería la cantidad de dinero que invirtió Carolina. Lo podría haber hecho mucho más rápido usando ese 1,26. Si solo me preguntan el final y no los pasos intermedios, simplemente divido 6.300 entre 1,26 y me salen esos 5.000 euros de la solución final. Nada más. Bueno, pues hasta aquí. Creo que este vídeo merece la pena que se vea despacito, que se intente hacer. Os intento explicar el método de las cajas, que en realidad es razonarlo todo. En mi opinión está muy razonado este método que os propongo. Y nada más, como siempre, esperando que os guste, que os venga bien, que lo uséis. Nada más, sed buenos.